Nuestra clase, bueno, ya la comenzamos porque la clase, hermanos, comienza con la presencia del Señor y abriendo nuestro corazón, hermanos. Así comienza. Si el corazón está cerrado, no se debe comenzar porque de balde se va a hablar. El Señor, hermanos, el único terreno donde Él planta su semilla, hermanos, es el corazón. Allí el Señor desea plantar su semilla. Amén. No desea plantarla en nuestro pelo, en nuestra mente, en nuestros oídos. No, hermano, desea plantarla en nuestro corazón. Ahí es donde se multiplica, ahí es donde produce, hermanos, en el corazón de nosotros. Y si nosotros, hermanos, llegamos a la casa del Señor y solo abrimos nuestros ojos y nuestro corazón está cerrado, hermanos, nos vamos a perder la bendición. Amén, hermanos. Así que comenzamos esto, hermanos, y vamos a tener un momento, hermanos, para preguntas. Para que pregunten lo que quiera. Lo que quiera. Cancino y Polo están listos para responder. Son los más maravillosos, ¿verdad? Así que no se preocupe. Tenemos buenos fariseos aquí, hermanos. Amén. Los dos monaguillos. Tenemos buenos. Bueno, hermano, los fariseos el nombre era cosa seria, hermano, eran los iluminados. Los iluminados. Por eso dije que tenemos buenos fariseos. Convertidos a Cristo, por eso son buenos. Amén. Hermanos, el fariseísmo estaba en lo correcto. Solo sus hechos no estaban conforme a lo que enseñaban. Pero ellos estaban bien. El Señor dijo, hagan todo lo que ellos dicen. Solo no lo hagan como ellos. ¿Verdad? Porque atan pesadas cargas sobre los hombres y ellos ni con un dedo las cargan. ¿Verdad? Es decir, hermanos, ellos vivían, hermanos, lo que muchas personas consideran el verdadero evangelio. ¿Verdad? En lugar de ayudar a que las personas sean libres, les echan más carga de la que traen. ¿Verdad? Y les enseñan una lista grande de todos sus deberes y de todo lo que deben de hacer. Y a eso le llaman la sana doctrina, hermanos. ¿Verdad? A eso se dedicaban ellos. A poner cargas, hermanos. Y no sé por qué se dedicaron tantos años a poner cargas, pues ellos mismos sabían que no se podía cargar todo lo que hablaban. Eso nunca lo cargaron. No podían con eso, hermanos. Estaban atados. No sé por qué seguían enseñando en ese derrotero, en ese sentido. ¿Verdad? Pero aquí tenemos buenos fariseos, hermanos. Interpretan bien la palabra del Señor, ¿verdad? Y no echan cargas. Así que ya están listos los dos fariseos de la iglesia, Polo y Cancino. Ajá. Así que usted puede levantar su mano y hacer la pregunta que usted desee. Pregunte. Si no tiene preguntas, entonces seguimos. Pero como no estuve aquí un par de clases, pues por eso le estoy abriendo para preguntas. A lo mejor usted se quedó con alguna duda, ¿verdad? Pero si todo le fue resuelto, pues entonces proseguimos, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o le seguimos, hermanos? No amenacen al hermano Polo. Porque por eso dejó de preguntar. Porque todos lo amenazan, ni se le ocurra, le dicen.
Así que vamos entonces, hermanos, continuamos. Continuamos. Bueno, vamos a empezar en el 6. Por si acaso, Mateo 6. Mateo 6, hermanos. Y puede preguntar lo que quiera, ¿ok? Puede preguntar lo que quiera. ¿Sabe que la composición, llegaron hasta Mateo 5? ¿Mateo 5 qué? ¿No vieron las bienaventuranzas? Se quedaron en las bienaventuranzas. Entonces había muchas preguntas, hermano. Ok. ¿Hasta qué versículo le dieron? Hasta el 12. Bueno, vamos al 5:12, hermanos. Oiga, qué bueno que había muchas preguntas. Bendito el nombre del Señor. Solo cuando se está interesado en aprender, solo entonces se pregunta, hermanos. Solo cuando le interesa aprender, pregunta a una persona. O le interesa aprender y por eso pregunta, o todo lo sabe. Todo lo sabe, por eso no pregunta. Sabe todo. ¿Verdad? Bendito el nombre del Señor. No quedó ni una duda en las bienaventuranzas. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Ahí empiezo. Yo quisiera que repasaran porque es que yo no vine. Yo me enfermé el sábado pasado y yo no vine. Tiene prohibido enfermarse, hermana, ya sabe. Por eso quiero que revisen porque mi esposo dijo que habían empezado los chicos. Yo no estuve aquí. No los puedo dejar un ratito solos porque los se ponen desobedientes. Le prohibí enfermarse. Sí, pastor, pero eso sí no pude evitarlo. Ya suficiente tiene con Polo para otra enfermedad, hermana. Ajá, también. Sí, a mí me gustaría que repasara las bienaventuranzas. Entonces, vamos entonces a comenzar desde el principio. ¿Está bien? ¿Está bien? Hermano Polo, ¿está de acuerdo? ¿Qué significa bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia? El que tiene la necesidad, pastor, bueno, hablábamos ese día de qué clase de justicia estábamos hablando, si era la justicia del hombre o era la justicia de Dios, ¿verdad? Y pues yo me quedaba pensando sobre quién es la justicia, ¿verdad? Si la justicia es Cristo. ¿Y qué cree usted que quería decir el Señor? ¿De qué estaba hablando? ¿De la justicia de los hombres o la de Dios? De la justicia de Dios. Y hablar de la justicia de Dios y siempre quedé pensando en eso de quién es la justicia, ¿verdad? Cristo. Entonces, cuando tenemos esa la necesidad de dónde está la necesidad de Cristo, porque pues entonces seremos bienaventurados, ya que estaremos siempre anhelando de estar con esa hambre de justicia, la justicia de Dios. Entonces dice, cuando habla de eso, habla de saciedad. Habla de saciedad, ¿verdad? Habla, bienaventurado el que tiene ese deseo porque se va a saciar. Se va a poder llenar, se va a poder satisfacer. Así que en eso consiste la bienaventuranza. En que anhela algo que lo va a tener. En eso consiste la bienaventuranza. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque lo va a poder hacer. Y en eso consiste la bienaventuranza. ¿Quién de los hombres puede hacer la justicia de Dios? Eso es imposible. Sin embargo, en el Señor
Bienaventurado el que tiene esa hambre y esa sed, porque va a ser saciado, va a ser satisfecho de aquello, va a ser lleno. En el Señor, hermanos, el que quiere hacer la obra de Dios, porque la obra de Dios es extensísima, hermanos, grandísima, es enorme. Siempre van a hacer falta los obreros y siempre va a sobrar la mies. El Señor dijo que los obreros eran pocos, ¿verdad? Y que la mies era mucha. Siempre va a ser así, hermanos. Aunque ahora hay Biblia por todos rumbos, sin embargo, hay grupos grandes, hermanos, que lo último que leen es la Biblia. Son grupos grandes religiosos, hermanos. Hay iglesias que se dedican a la profecía, por ejemplo. Nomás profetizan unos a otros todo el culto. No leen. Entonces, por allí, más o menos el jueves, no recuerdo qué día, de la semana pasada, hermanos, estoy hablando con alguien de eso y le tuve que enseñar desde la estructura de la Biblia. Desde la estructura. Desde se compone de 2 testamentos. Desde allí. Porque las personas, hermanos, se están dedicando a otras cosas. Los cristianos. Entonces no están leyendo debidamente, hermanos. Cuando oyen a veces, hermanos, la Escritura, la desconocen. La desconocen, hermanos. Yo una vez di un mensaje con Silva. Y alguien dijo que yo hablaba sin sustento bíblico. ¿Cómo es posible, hermanos, que no puedan reconocer la Escritura cuando la escuchan, hermanos? Habla del tremendo descuido que tiene la persona. Dijo, lo que pasa es que lo que predicó el hermano no tiene sustento bíblico. Y lo dijo alguien que se supone que debe conocer la Escritura porque ministra. Me lo dijo y entonces, pero me habló de la persona que le aconseja. Y dijo, mi consejero o mi pastor dice que lo que pasa es que lo que usted dijo no tiene sustento bíblico, porque yo le pregunté, porque se me hizo, no pude entender lo que predicó. Entonces yo le pregunté a él y él dijo que no, lo que pasa es que no tenía sustento bíblico. Y entonces me dijo, ¿usted qué dice? Y entonces yo le dije, dígale a su consejero que lea la Biblia. Pues qué otra cosa. Dígale a su consejero que necesita leer la palabra del Señor si va a dar consejos. Si va a dar consejos, hermanos, a los cristianos, debe leer la Escritura, porque entonces, ¿qué consejo va a dar? Si el consejero de nosotros es Jesucristo. Nuestro maestro es el Espíritu Santo, hermanos, y nuestro libro de texto es la Biblia. No hay más. Pero las personas están leyendo todo menos la Biblia, hermanos. Resúmenes de la Biblia que les ayudan a leer en 3 días toda la Biblia y a entender todos los conceptos y, hermanos, y la Escritura en sí misma no la conocen. Cuando Jesús, hermanos,
se paró frente a los fariseos. Los fariseos, hermano, no supieron de qué hablaba Jesús, hermano Ezequiel. Tenían 4,000 años, hermano, leyendo, oyendo. Cuando Jesús se paró frente a ellos, lo desconocieron. ¿Sabe quién era Jesús? La palabra de Dios parada ahí viva frente a ellos. No la reconocieron. Entonces, ¿a qué se dedicaban, hermanos? ¿Qué era lo que escudriñaban entonces? Por eso, hermanos, estamos nosotros leyendo la Escritura. Y hay personas que no les gusta. No les gusta. Quieren cualquier cosa menos Biblia. Ya usted entra a una iglesia, parece discoteca. Hay un montón de luces de todos colores y humo sale del altar, hermanos. Así como lo oye. Y la iglesia llena. Pues ya me están dando ganas de traer humo, a ver si así la llenamos. A ver si así deja de faltarle, hermano Armando, pues con humo ya no va a faltar. Traigan los anáforos de nuevo, hermano. Hermano Víctor, es real eso, hermano. Parecen discotecas. ¿Y la palabra de Dios? Mire, hermanos, aquí en Ebenezer hay personas que en su casa no leen la Biblia, pero llegan aquí y la tienen que leer. Entonces que se enojan, que la tienen que leer, aquí la tienen que leer. Pero gracias a Dios, pero mire, gracias a Dios que las lámparas están encendidas aquí. Pero en esas discotecas, hermano, ni cuando van a la iglesia la leen. Ni el día que van al culto la leen, porque está oscuro, ¿cómo la leen? Y entonces dicen, no, las luces hay que apagarlas porque hay que tener respeto y discreción. Si alguno llora, para que no se sienta shy, porque quiere llorar, para que llore con libertad hay que apagar las luces. Es un error. Es un error, hermanos. ¿Sabes cómo se salva una persona? ¿Sabe cómo es redarguida una persona? En la luz. Si no está dispuesto a confrontarse con Jesucristo en frente de testigos, no se va a poder salvar. Porque la luz es la que lo revela todo. Cuando la persona se enfrenta a sus vergüenzas, a sus complejos, a todo lo que carga, se enfrenta por amor a Jesucristo, ha superado la prueba. La condenación de los hombres es que aman más las tinieblas que la luz. Y luego el único lugar donde hay luz y les apagan la luz, hermano Víctor, porque no me diga que en Disneylandia hay luz. ¿Me entiende? De noche todos los gatos son pardos, dicen en México. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es la luz. Es la que alumbra nuestro entender. Y alumbra nuestra vida, hermano Víctor. Cuando no le dimos $1 al necesitado, la Biblia nos acusa, nos señala, nos avienta luz. Eres un codo agazapado, nos dice. Pero entonces, hermanos, en lugar de someternos a ella, la vamos a esconder en la oscuridad también. Pues si escondemos la Biblia, estamos perdidos para siempre, hermano. Es lo único que nos alumbra y la estamos escondiendo. Entonces en la iglesia, hermanos, debe estar la palabra del Señor. Siempre alumbrando, dice Pedro, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca. Amén.
y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Ahora, cuando nosotros, hermanos, ¿sabe por qué venimos? Porque tenemos hambre. Y esa es la bienaventuranza, hermanos. Usted no sabe la cantidad de personas que se están metiendo droga y no tienen hambre de Jesucristo. No tienen hambre. Ellos están saciados con lo que están haciendo. No sienten hambre, no sienten deseo por ir a la casa de Dios, no se sienten redarguidos, no sienten anhelo por la palabra del Señor, no sienten. Así que tener hambre y sed de hacer el bien o de llenarse del Señor o de caminar en Cristo o de obrar en Cristo es una gran bendición, hermano. Y será saciado el que tenga hambre. Será satisfecho. Hay mucho en que ocuparse en la obra del Señor, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso, bienaventurado. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese bien, hermanos. Aquí el Señor, hermanos, está enseñando la nueva ética del reino. Él, hermanos, Él se está subiendo a un monte, hermanos. Escúchenme lo que estoy diciendo, ¿ok? De la misma manera que Moisés se subió al monte y bajó con los mandamientos, así Jesús, hermano, hizo lo mismo, se subió al monte y trajo los nuevos mandamientos. Trajo la ética por medio de la cual la iglesia que él estaba a punto de fundar, hermanos, tenía que caminar en estos conceptos. Y por eso, hermano Ezequiel, lo va a apuntar. Perfecto, apúntelo. Por eso, hermanos, Jesús subió al monte igual como Moisés. Subió al monte, hermanos, se sentó en una piedra y dio el sermón del monte. Es la nueva ética del reino. Se terminó el Sinaí. Se terminó los conceptos de la ley, se terminaron, hermanos. Ahora el Señor está estableciendo una nueva ética, hermano Víctor. Ya no va a haber ritos. Ya no va a haber derramamiento de la sangre de los animalitos. Ya no va a haber nadie alimentando las lámparas con aceite de oliva, ya no. Ya no va a estar puesto el velo. Va a ir a la cruz y inmediatamente que aspire, el velo del templo se va a romper y se deshizo el lugar santísimo. Ya no va a haber incienso, quema de incienso natural. Ahora el incienso es espiritual. Se lo dijo a la mujer aquella de los 5 maridos, ¿no? A la samaritana. Se lo dijo, viene la hora y ahora es, le dijo, ahora que me estás viendo, esta es la hora en que los que busquen a Dios lo van a buscar en Espíritu Santo y verdad. Amén, hermanos. En espíritu y verdad. ¿Y cómo lo vamos a buscar en Espíritu Santo, Señor, si no lo tenemos? Pues Él sabía que nos lo había de dar. Amén, hermanos. Entonces se lo dijo, viene la hora y hora es que no se va a adorar ni en este monte ni en Jerusalén. Ahora vamos a adorar en el monte de Sión, en el que está allá arriba. En la nueva Jerusalén adora la iglesia. Por eso cuando nos salvó, nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Para que nuestra adoración sea directo en Él. Dígame, hermana Araceli. El versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Me puede
decirle los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, hermana Kelly. Entonces, yo entiendo que los pobres en espíritu es los que no están pues, llenos de Dios, porque son pobres. ¿En qué se refiere esos pobres? Porque después dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues si están pobres en espíritu, ¿cómo van a ser el reino de ellos? Si tienen que estar llenos del espíritu. Esa es mi pregunta. ¿Alguien tiene una respuesta para esa pregunta? A ver, los dos fariseos. Pues el sinónimo de pobreza es necesidad, ¿verdad? Es el que tiene necesidad, cuando dice el que es pobre en espíritu, es aquel que tiene necesidad de Dios, ¿verdad? O sea, al tener esa necesidad, nosotros, o sea, la vamos a buscar, y por consiguiente, pues, vamos a heredar el reino, ¿verdad? Porque esa necesidad nos va a hacer buscar. Hermano Cancino, ¿tú qué dices? Es que estoy viendo pobre en espíritu, pero no está en... ¿En dónde lo estás viendo? Aquí en la Biblia. ¿Estás haciendo sharing? No, en la Biblia. Ah, Pero estoy viendo que pobre en espíritu. Sí. Ya, el espíritu está hablando, pero de... O sea, sabemos que tenemos un alma y espíritu. El espíritu de uno, ¿no? es que está bien, fíjate el punto de Araceli. Está bien dirigido. Pues si está pobre, Está bien dirigido. Si está pobre, ¿cómo es que está en el cielo? ¿Cómo va a ir al cielo? ¿cómo era el reino de los cielos? Porque al cielo hay que... entran los llenos. Ese es el punto de ella. Está correcto el punto. Pero, hermana Araceli, un pobre de espíritu es usted. ¿Sabes por qué estás aquí? Estás aquí porque lo necesitas. Si no, no estarías. El pobre espíritu soy yo. En la discoteca ahorita. Sí. En la discoteca del baile. Por eso dice ahí, bienaventurados, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, precisamente el hecho de necesitar a Dios. Hay muchas personas que piensan que están saciados de Dios, pero no. Los fariseos se saciaron de Dios, hermana. Se saciaron hasta el punto que estaban tan saciados que ya no querían más de Dios. Cuando tú comes, vamos a hablar de algo que te gusta mucho, por ejemplo el pastel y el chocolate. Es tu delirio. Amén. El día, hermana, que tú te sacies de eso, no vas a querer ni verlo. ¿No te has fijado? Bueno, es que eso me pasa mucho a mí porque ves que yo no soy muy afín al dulce. Es porque ¿cómo se dice esa palabra, hermanos? Me empalaga. Entonces, 2, 3 dulces, me como 2, 3 dulces y hasta me duele la cabeza porque me empalaga. Oye, de veras, esa es una buena pregunta, pero esa no la voy a responder hasta en otra clase, ¿eh? Mira lo que dijo, ¿y la Coca-Cola está dulce? ¿Por qué no te empalaga? Sí, está bueno. ¿Ve? Por eso le digo que es medio fariseo este. Fíjese bien. El dulce, pero, puedes comer un buen pedazo de pastel y no te empalagas. Y por eso, la otra semana hacen pastel otra vez y te vuelves a comer tu buen pedazo, te quedas bien tranquila. Yo no. Yo me empalago y por días no puedo ni verlo, ni ver el dulce, porque
me duele la cabeza, me empalaga. Entonces, hay personas, hermanos, en las iglesias que están empalagados de Dios. ¿Cree eso, hermana Montes? ¿Conoce usted personas que se llegaron a empalagar de Dios? Se estaban en la iglesia, hermana, pero siempre estaban enojados. Hay personas, hermanos, que van a la iglesia, pero siempre están enojados. Porque son fariseos. No quieren saber nada de Dios, pero ahí están. Ahí están para que los hermanos opinen bien de ellos. Buscan la opinión de los hermanos para que los hermanos digan, wow, qué espiritual. Ahí está sentado, ahí está harto de estar ahí. Harto. Cualquier cosa que pasa en la iglesia le molesta. Hablo porque yo sí conocí personas así. Aquí no hay ni una, pero conocí. Entonces, hermana Araceli, lo que significa bienaventurado que el pobre es el que, hermanos, nunca se sacia de Dios. Hermano Víctor, nunca tiene suficiente. Siempre le hace falta otro pedacito más. El Señor dijo que las prostitutas, cuando dijo que iban delante al reino de los cielos, Sí. ellos, Sí. pero lo dijo a los fariseos que cuando estaban bautizando, le dijo que vino Juan y no creyeron, vino Jesucristo. Y van adelante los prostitutas, Sí. todos los lados, toda esa gente. Sí. Porque observa todo el cuadro en general cuando Jesús vino. Lo que le quisieron decir con sus actitudes fue, no nos vengas a hablar de Dios, nosotros tenemos ya suficiente de Dios. Somos ricos en Dios. ¿De qué hablas, Jesús? Y Jesús les dio a entender, ustedes son ciegos, aunque no lo crean, les hago falta. Tienen de todo, pero no me tienen a mí, les quiso decir el Señor. Entonces, cada vez que el Señor decía, por ejemplo, cuando habló de los ciegos, ellos dijeron, ¿luego nosotros también somos ciegos? Estarás hablando de estos, pero nosotros, hijos de Abraham somos. O sea, fíjese, note cómo ellos siempre tuvieron una actitud de, nosotros somos riquísimos en Dios. ¿De qué hablas, Jesús? Hay personas en las iglesias, hermano, que tienen esa actitud. No importa de qué hable el pastor, ellos ya lo saben y no les hace falta más. Pues sépase que no es el pastor, es el Espíritu Santo tratando de llenarle, de darle de comer. No es el pastor, es el Espíritu Santo, y usted siempre le dice al Espíritu Santo con sus actitudes, talk to my hand. Entonces, cuando hablamos de pobreza, hablamos de una persona necesitada de más espíritu y más espíritu. Como dijo el hermano Polo, el sinónimo de pobreza es necesidad. O sea, como nosotros que venimos a la casa de Dios. Sí, necesita. Esos somos los pobres. Y yo digo, hermana, que hay personas, vecinos y así, que se preguntarán, bueno, esta señora tiene, desde que la conoce, 20 años yendo a la iglesia, todavía le hace falta más. Y no saben que no hay manera, hermanos, no hay manera, no existe, hermana Rosa, manera de saciarse de Dios. No hay. Siempre vamos a necesitar más. Y en eso consiste la bienaventuranza, en que como lo necesitamos, lo vamos a buscar, hija. Ahí tenemos un ejemplo de un rico en Dios y un pobre. Tenemos el fariseo. No estaba mal el fariseo, hija. Su único pecado era que ya estaba saciado. Era su pecado, era rico en Dios, era rico él, no necesitaba.
Él invitó a Jesús a su casa para observarlo, no para recibirle. Para observarlo. De todo lo que Jesús dijo, nada recibió él. Porque él ya estaba lleno, ya estaba rico. Pero la otra llegó. El pobre necesitado. Ellos, el reino de los cielos, para poder llegar al reino de los cielos, es tener fe en Jesucristo. En Jesucristo solamente. Sí. Porque si no, no. O sea que los fariseos pues, no creían en él. Correcto. Correcto. Eran ricos ellos, hermano. Tenían lo que querían. ¿Sí me entiende? Yo pienso que para aportar al reino de los cielos es creer en Jesús. La única fe es eso, en el sacrificio de Jesucristo, es la única fe que tenemos. Es lo único. Lo único que tenemos es creer en Él. Sí. Y entonces, dice ahí la Escritura que somos bienaventurados por eso. Sí. O sea, ¿por qué me gané yo el reino de los cielos? Solamente en creer en Jesucristo es todo. El reino de los cielos, hermano, lo ganamos porque tuvimos hambre. Porque no por ninguna obra, pues no hice nada, no hicimos nada. Correcto, no hicimos nada para merecerlo. Solo lo recibimos. Solo ¿quiere recibir a Cristo? Sí. Pues ya estoy cansado de vivir sin Él. Tengo hambre de Él. Soy pobre de espíritu. Nosotros, hermanos, somos personas necesitadas. Aunque nos llenamos. Se viene el culto, hermano, nos saturamos, esto, lo otro, aquello. A los 2, 3 días ya andamos todos necesitados. Otra vez. Ya se nos doblan las rodillas solas. Y notamos, hermanos, cuando no hemos buscado. Lo notamos. Porque tenemos necesidad de Él. Lo notamos. Hay personas que pasan meses y no lo notan. Ay, no me he dado cuenta que necesitaba. Porque no tienen pobreza sino riqueza. Entre comillas, ¿verdad? Dígame, hermano Pablo. Es que estoy escuchando lo que está diciendo también el hermano, y ese hermano, la pregunta de la hermana Cher y todo eso, que lo que pasa es que nosotros, si yo interpreto bien, también es que nosotros en el creyente, ¿verdad? Que ya se dice que tiene muchos años en la iglesia, que lo sabe todo, así como los fariseos y todo. Lo que pasa es que llega a una ceguera espiritual, hermano. Correcto. Una ceguera espiritual. Y entonces, nosotros podemos decirle a Pablo que está diciendo que nos sintemos tan llenos que no queremos ya que ni oír otro porque ya lo sabemos todo, ¿no? No hay por qué, por ejemplo, que usted me diga algo, oh, eso yo, olvídese, eso yo lo escuché mucho allá en otro lugar. Dice que una vez estaba yo ahí sentado y había un anciano que muchos años él estaba allí, ahí yo lo miré, yo me sentaba ahí, no voy a mencionar nombres, y estaba una predicación que Dios nos estaba hablando, y yo, el Espíritu Santo me enseñaba. Cuando yo no estaba hablando, cuando el hombre, claro, el predicador seguía su rumbo, ¿verdad? Pero yo sabía cuando Dios nos hablaba. Entonces yo le decía a él, mire, Dios nos habló otra vez, y luego seguía escuchando. Y al ratito decía, otra vez Dios nos está hablando, y me dijo, hermano, ¿y usted cómo sabe? Y él tenía muchos años ahí en la iglesia, no sabían, según ellos sabían mucho, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando pedirle a Dios que nos abra el entendimiento y no caer en un retardo así de esa manera espiritual, porque en ocasiones podemos pensar que Dios no nos está hablando y Dios nos está hablando, ¿no? Lo que pasa es que no,
igual para recibir cuando Dios nos está hablando. Ujú. Sí, pues es la expresión de el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Da a entender que no todos estamos oyendo. Da a entender que hay personas que no están oyendo a Dios. Eso es lo dice el que tiene oídos para oír. Quiere decir que hay personas que tienen oído nomás para colgarle aretes, pero no para oír. Y también eso pues también depende también de con qué actitud nosotros llegamos a la casa de Dios. Bueno, es como Pues en eso consiste la pobreza, hermano Pablo, de espíritu. viene con una actitud ya como de religiosidad, porque yo voy a la iglesia porque ya tengo años allí, yo voy porque yo tengo, por ejemplo, un cargo, o tengo, pues por ser un religioso, en otras palabras. Entonces, cuando nosotros ya caemos en ese punto, pues entonces tenemos que preocuparnos, hermano, preguntarle a Dios cómo andamos. Sí. Pues eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice que pongamos a prueba nuestra fe constantemente, que nos miremos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, porque a lo mejor ya no salimos. El rico no tiene necesidad de Dios, pues Dios tiene todo. Claro. David no está ahí. Sí, ¿Qué necesidad de Dios? Tengo todo. Salud, correcto. casa, dinero, propiedad. Sí, O sea, no tiene necesidad de Dios. Por eso sí. nosotros, Pues por eso, bienaventurado el pobre, porque ese no tiene más que a Dios. Pastor, pero eso sucede cuando uno desconoce de Dios, ¿verdad? Así como dice el otro fariseo. Uno desconoce de Dios porque piensa que uno no tiene necesidad, ¿verdad? Sí, Entonces, no, pues yo no hago, pues yo abro porque yo decía, yo no hacía supuestamente nada malo. sí, Entonces, ¿qué necesidad tenía yo de venir aquí a la iglesia, ¿verdad? Con los aburridos de los aleluyas, si yo estaba bien. sí, Pero no sabía que en realidad yo era un necesitado de él. sí. Hasta que el Señor me abrió los ojos y entonces me di cuenta de la necesidad que yo tenía. Sí, pues le habla el Señor a la iglesia del último tiempo, de la Odisea. Sí. Dice, tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero en realidad le dice, eres un pobre miserable, desnudo. Fíjese cómo el contraste de lo que pensaba la Odisea en relación a lo que el Señor veía. En realidad, para que puedas entender tu miseria en la que vives, pide ungüento para tus ojos, colirio para que veas, le dijo. Para que mires la realidad de cómo estás y dejes de tener esa actitud de arrogancia de yo no necesito. Entonces, es un contraste bien grande el pensamiento de la Odisea y la visión del Señor. Y se lo dice ahí a rajatabla, ¿no, hermano? Permítame, hermano. Dígame, pastora. Solo quería comentar que nosotros ni siquiera sabíamos que éramos pobres en espíritu. El que sabía eso era Dios. El Señor. Solo caminábamos en la vida confundidos y al ritmo de todo el mundo, ¿no? Pero como el Señor es un padre, como nosotros, por ejemplo, sabemos de qué tiene necesidad nuestro hijo. Así Dios, ¿verdad? Nos miró que éramos pobres en espíritu, que necesitábamos. Entonces Él conoce el punto exacto en el momento
Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios nos ve pobres en espíritu, Él se vale a como nosotros necesitemos, ¿verdad? Y nos manda su espíritu para que el vacío que había dentro de nosotros, ¿verdad? Esa pobreza espiritual se acabe, porque cuando el Señor nos encontró a cada uno de nosotros, lo primero que envió fue su Espíritu Santo, cuando uno le aceptó, ¿verdad? Y habiendo aceptado y habiendo tenido una experiencia personal con Dios, pues se nos empieza a clarificar que no podemos continuar con ese vacío. Tenemos que alimentarnos del Espíritu, ¿verdad? Y llenar el vacío todo el tiempo. Por eso cuando llovía el maná, se les dio orden que todos los días salieran a buscar el maná. ¿Entiendes? Y ahora, ¿verdad? Pues tiene que ser todos los días reconocer delante de Dios que somos pobres en espíritu. Sí. Necesitamos seguir alimentando nuestro espíritu con su presencia, con su palabra, con su calor, su amor, su misericordia. Amén. Pero no lo entendíamos nosotros. Era Dios el que miraba todo Sí. en nosotros. Nos vio muriéndonos de hambre. Él es el que nos encontró, no nosotros lo buscamos, no lo buscamos. Él nos encontró. Sí. Muertos en nuestros delitos. Hermano Ezequiel. Sí, aquí en Apocalipsis 3:17 Ujú. encontramos la palabra contraria a lo que quiere decir bienaventurado. Ok. ¿Cómo podemos nosotros, Apocalipsis 3:17, hermanos. cómo nosotros podemos entender una persona que no es bienaventurada? ¿No? De lo que usted estaba hablando ahorita de la iglesia de la Odisea, que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, dice. Wow. O sea, es lo contrario a bienaventurado. Sí, es cierto. Miserable, pobre y ciego. Entonces nosotros con 60, 70 años, que es nuestra vida, como dice la Escritura, no vamos a llegar a conocer a Dios. Porque en Oseas capítulo 6, versículos 2 y 3 dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Para qué vamos a vivir delante de Él? La respuesta está en el versículo 3, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Entonces, cuando la persona está necesitada en espíritu, no es porque Dios no sea capaz de saciarlo, sino que nosotros no somos capaces de llenarnos. No, es que, hermano Ezequiel, mire. ¿Cuándo es cuando una persona, hermano, ¿por qué la persona no anhela? ¿Por qué no anhela? Vamos a hablar del hambre natural. ¿Por qué no anhela llenar su estómago de comida? ¿Por qué? Eso es antinatural. ¿Por qué no anhela comer? ¿Qué le pasa a esa persona? Está anémico. Ese es el problema. ¿Por qué la persona no anhela más de Dios? Está anémico, está enfermo, está muriendo. Su sistema está mal. Entonces, pero si a usted le da hambre de pan, pues eso es lo natural. Es lo correcto que usted tenga hambre. Es lo correcto. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados. Bueno, pero pues ya venimos a Cristo, ahora debemos de ser ricos. No. Porque el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué está diciendo el Señor? Está estableciendo su persona como otro pan. ¿Y por cuánto tiempo tenemos que comer el pan natural?
Mientras vivamos. El día que usted no tenga hambre, hermano, es porque tiene anemia o ya se está muriendo. Hasta aquí hay 2 personas que muy de cerca los vi en sus últimos momentos, ya no comían. Uno de ellos lo vio Armando junto conmigo. Su tío. Ya no comía ni podía beber agua. Porque ya se estaba muriendo. La otra era la hermana Casas. Ya no comía, ya no podía beber agua. Es porque se estaba muriendo. Así que es muy probable que si hay alguien aquí y no tiene hambre del Señor ni sed, se está muriendo. Hay unos que comen y tiran la comida, ya no la No. quieren, la tiran. Mi hermano hacía eso. La señora, mi abuelita, la mamá de mi patrona, que fuimos a verla, fuimos así, comía y ya no la podía. No podía. Correcto. Entonces, es porque el sistema ya no está bien. El anémico, hermanos, se está muriendo porque no come, pero no come porque no tiene hambre. No tener hambre, hermanos, es en contra de la naturaleza. Pues en contra de la naturaleza espiritual es no querer comer pan del cielo, hermanos. Va en contra de la naturaleza espiritual. Estaba viendo el significado de bienaventurado. Sí. O sea, dice, viene de una ley que se usa para expresar la felicidad y el favor de Dios. Eso también significa ser afortunado, próspero, o caminar en el camino correcto. O sea, ahora la gente pues se creen afortunados, como toda esa gente que tiene millones, jugadores, ya dicen, no, pues ya lo tengo todo, ¿qué más quiero tener? Pero no saben que pues, están pobres. Que están como los de la Odisea. Sí. Entonces, porque todo es bienaventurado, todo está en toda la felicidad que uno tiene está en eso. Sí. Pues hay versiones, hermano, que en el castellano escriben ese mismo texto y en lugar de bienaventurado le ponen felices. Dichosos, felices. Esa es la traducción que más se asemeja a eso, pero yo creo que se entiende bien, ¿verdad? Dichosos o bienaventurados es que tiene una buena, tiene un buen síntoma del futuro. Tiene una buena, porque la aventura tiene que ver con el futuro, hermanos. Bienaventurados. Bienaventurados, es decir, felices toda su vida. Los pobres en espíritu serán felices toda su vida. Si queremos decir bien la traducción, eso es lo que quiere decir directamente bienaventurado. Los pobres en espíritu serán felices toda su vida hasta el final. Esa es la correcta interpretación de bienaventurado. Serán felices por siempre. Tienes felicidad hoy y para siempre. ¿Verá? Entonces, el pobre en espíritu, hermanos, es el que siempre está necesitado del espíritu. Y en eso consistía la falsa riqueza de la Odisea, hermanos. Que la riqueza de la Odisea era falsa. Todo lo tengo,
Todo. Hermanos, esa es una tristeza. ¿Me entiende? Esa es una tristeza. Bendito el nombre del Señor. Porque está pensando una cosa, pero es otra. La realidad. Y la realidad, hermanos, solo la tiene Jesucristo. Él es la verdad. Amén, hermanos. Así que si usted vive en una realidad y Dios le dice que que otra es la realidad, hay que cambiar de realidad. Pues nosotros íbamos, hermanos, felices detrás de los dólares. ¿Verdad? Y el Señor nos dijo, no es así la cosa. Y siempre respondíamos, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Y pues, ¿por qué nunca tienes tiempo? Es que ando recogiendo dólares con el recogedor y la escoba. ¿Te vas a hacer rico? Pues esa riqueza no sirve. Le dijo a la samaritana en estas palabras, el que beba de esa agua volverá a tener sed. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no sacia? ¿Verdad? Entonces, el Señor, hermanos, nos ha metido en una realidad diferente a la que nosotros teníamos. Nos ha metido en la verdad. Esta es la verdad. ¿Qué es la verdad? El Espíritu es la verdad. Se le llama el Espíritu de verdad. Y mire, y todos los comentarios, hermanos, en contra del Señor van encaminados. Hermanos, por ejemplo, fíjese. El hermano Javier puso un pequeño video en TikTok de la iglesia. ¿Verdad? Puso. Y entonces alguien tiró un comentario ahí negativo. ¿Verdad? Y entonces el hermano Javier, hermano, como es el vengador anónimo del pastor, dijo, pastor, le contesto. Y yo le dije, cálmese, hombre, ¿qué va a contestar? Déjelo. Le digo, eso es normal, natural eso. Déjelo. Y entonces me dice, mire lo que nos acaba de mandar TikTok. Digo, ¿qué manda? Dijo que si usted quería, si queremos nosotros, eliminamos ese comentario, lo pueden eliminar. Dice aquí, para que su autoestima no se lastime. Para que no llore. Entonces, hermano Ezequiel, dije yo, ay, Padre Santo, qué manera de pensar, ¿eh? Qué manera de pensar, hermano. Fíjese, hermano. ¿Sabe cómo se llama esa doctrina? Y está en el mundo completamente. Humanismo. Humanismo, hermanos. Humanismo. Yo importo más que cualquier cosa. Debo amarme. Si necesito amar al otro, primero me tengo que amar yo. Y entonces, hermano, que nadie me diga nada, que nadie lastime mi autoestima. Ya me veo yo diciéndole, sí, que lo eliminen porque ya me siento mal. Pues si nadie contraría al hombre, el hombre nunca se va a salvar. ¿Sabe qué es lo que salva a un borracho? Que le digan, los borrachos como tú no entrarán al reino de Dios. Pero si no se le puede decir en TikTok, para que su autoestima no sufra, no hay que decirle que es borracho, hay que decirle que es maravilloso.
Entonces, significa que si la persona comete un error, no hay que decirle para que su autoestima no sufra. Si está adulterando, hay que decirle, estás cometiendo un error. Porque su autoestima no sufra, hay que decirle, eres un hombre con errores, en lugar de decirle, tú eres el pecador por el cual Jesucristo murió. Lo que estás haciendo es pecado. Ya no hay que decir eso para que su autoestima, ¿no? Digo yo, qué bueno que TikTok no manda en la iglesia, porque qué problema. Se llama humanismo, hermano. Han cambiado al espíritu por lo humano. Ahora lo humano es lo más importante, hermanos. Pero para Jesucristo lo más importante es el espíritu. Para Jesucristo lo que quiere es salvar tu alma. No tu carne. Pues en ese caso, hermanos, no hay que ponerle la corona de espinas para que no sufra su autoestima. No hay que ponerle los clavos y clavarlo en la cruz, hermana Montes, porque pobrecito. Y entonces, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a salvar? Dicen que la película de Mel Gibson es demasiado violenta. Pues qué bueno que no lo vieron en vivo, porque fue más violento que la película, hermanos. Pero y entonces, hermanos, si el Señor no sufre, ¿quién nos salva? Si tu carne no sufre, hermano, si tu carne, escúcheme, si su carne no sufre, ¿cómo se va a salvar entonces? Porque si su carne no sufre, entonces el que está sufriendo es su espíritu, porque los dos van en sentido contrario. Usted o cuida su carne o cuida su espíritu. Porque no puede servir a dos señores. Solo a uno. Entonces, hermano, ese humanismo se está infiltrando en la iglesia. Y por eso la Biblia se está quedando afuera. Porque la Biblia va 100% en contra del humanismo. La iglesia, la Biblia habla que el pobre es bienaventurado y el rico no. Y eso, hermano, al humanista no le gusta. Porque no le gusta padecer nada. Pues el amor del Señor consiste, hermanos, en sacrificar. Hoy, por ejemplo, hoy no sacrificaron algunos el sofá, por eso no están aquí. Porque para estar aquí hay que sacrificar el sofá. Hay que sacrificar la cobija. Entonces, para que su autoestima no sufra, ya no le voy a decir eso. Imagínese. Porque el hermano Pablo me dice, hermano pastor, a veces ya no puedo caminar, las rodillas me duelen, hermano pastor. Le digo, hermano Pablo, qué bendición, hermano, desgastarse para Jesucristo, ¿verdad? Le digo, Pero a lo mejor le digo, a lo mejor si es otro se va pensando, como a él no le duelen las rodillas, pues qué suave. No, hermano, le hablo así porque entiende el idioma espiritual. Porque nosotros, hermanos, nos estábamos desgastando para el diablo. De cualquier forma le iban a doler las rodillas, nomás que sirviendo al diablo. ¿O que usted cree que los que sirven al diablo no les duele nada?
No, hermanos. Así que, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Es la doctrina del Señor. Es la doctrina del Señor que teniendo 30 años, aborreció su vida por amarlo a usted. Por amarlo a usted. No tomó en cuenta que era un joven de 30 años. No lo tomó en cuenta. No importa que sea un joven de 30 años. Vine a lo que vine. Punto. Los voy a salvar. Es amor. Ese es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Ese es. Es la doctrina bíblica. El que ama, sacrifica. Si no sacrifica, no ama. Si no se sacrifica y se prepara en el banco y trabaja y esto y lo otro, devuélvale el anillo, mija. No va a servir para marido. Pero si se sacrifica y esto y lo otro, y no suelte el anillo. Porque es el verdadero amor. Es el verdadero amor, hermanos. Ese es el verdadero amor. Hermano Josué, dígame. Usted levantó la mano. Espéreme, hermano Pablo. Hermano Josué, usted levantó la mano. ¿Usted levantó la mano para decirme que Pablo me hablaba? ¿O? Dígame, hermano Pablo. No, pues ya se me está olvidando, pero bueno. Era la rodilla. Estamos hablando de bienaventurados pobres en espíritu. Yo también una vez tuve una experiencia que llegué a la iglesia y yo iba a poner necesidad, pero como que no pasó nada y me regresé a la casa triste. Pero dije, bueno, porque ahora no recibí nada. Yo a eso venía. Pero me fui para la casa pensando, yo así, pensando. Entonces entro a la casa, me siento y empiezo a oler a miel, pura miel en la casa. Entonces yo le pregunto a aquel, ¿tienes miel por aquí o qué? Porque huele una miel como si apenas lo sacaron del panal. Dice, no sé, no hay miel, aquí no hay nada. Entonces el Espíritu Santo así, mire hermano, estoy delante de Dios y no me dijo así. Dijo, así como la miel, es mi palabra, tu paladar, y empecé a llorar, hermano, y recibí la bendición. Ahí está. Y así me dijo, y así como la miel, es mi palabra, tu paladar, y ahí llegó eso de, y yo pienso que eso lo podemos relacionar en eso con los pobres en el espíritu, porque si nosotros hacemos un esfuerzo, nosotros, es como usted dice, oh, qué bueno está su baño, no, bueno, no, cualquier cosa, no, Dios, y a veces nos queremos justificar, eso es lo peor, güey. Dios, tú sabes eso, tú lo sabes muy bien, tú sabes cómo me siento. Pero nosotros a veces no podemos tomar esa actitud porque, miren, viendo cómo está el mundo, yo entré al cuarto y no sé qué andaba buscando mi Biblia y no me encontré un panfleto que decía allí, Jesús caminó por las aguas, caminó arriba del mar y todo, y dije, oh, si él caminó, pues yo también puedo, y vámonos. Y yo no sé cómo salió ese panfleto ahí, decía, como Jesús caminó, pero no estaba en la Biblia, sino que el panfleto es para tratados, caminó en las aguas, y dije, oh, yo también puedo. Amén. Amén. Correcto. Correcto. Jesús caminó en las aguas. Amén. ¿Y qué puede caminar por las aguas? Dígame, ¿quién puede caminar arriba del agua? Solo hay uno, hermano. Sí. Y Pedro quiso caminar y se estaba hundiendo, hermano, porque perdió la vista, quitó la vista de él. Amén. Amén. Sí. Así que, hermano, lo que tenemos aquí en el Sermón del Monte es la nueva ética, hermanos. Porque Moisés, hermanos, mire,
Cuando comenzó el pacto, comenzó el pacto del Antiguo Testamento, hermanos, pues es lo primero que Moisés subió, hermanos, al monte, porque había que bajar las cláusulas del contrato, hermanos. Se iba a establecer un contrato, eso significa pacto. Si iba a establecer un contrato, había que recibir las cláusulas del poderoso, ¿no? Del que ofrecía el pacto, hermanos. En una lucha de enemigos, hermano, el fuerte es el que establece las normas, las directrices del contrato, hermanos. El fuerte, el rico, el millonario, el poderoso, hermano, es el que ofrece el pacto y es el que pone las cláusulas del contrato. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Cuando usted llega a una compañía a pedir trabajo, la compañía saca un contrato y se lo pone enfrente. Y entonces usted lo lee. Y si usted está dispuesto a someterse a esas normas, usted es parte de la compañía. Y si no está dispuesto y no firma, entonces usted no es parte de la compañía y se tiene que ir. El fuerte, el que tiene el poder, el que tiene el sartén por el mango, le ofrece a usted las cláusulas. Si usted las acepta, tienen un pacto ahí. Si no las acepta, no hay pacto. Entonces, hermanos, en eso consiste la falsa doctrina de pactar con Dios. Usted no puede llegar a una compañía y decir, vengo a buscar trabajo, pero estas son mis reglas. Usted no puede. Si usted llega así, le dice, bueno, pues vaya y ponga sus reglas allá a su esquina donde usted se sienta. Aquí no vamos con eso. Es decir, hermanos, la compañía saca su póliza y se la presenta a usted. Y usted sabe si quiere ser parte de esa póliza o no. ¿Cuántos me entienden, hermanos? Entonces, así, hermanos, para poder establecer el pacto con Dios, Moisés subió al monte porque se necesitaba traer las cláusulas del contrato de parte del fuerte. Nosotros queríamos pertenecer al cuerpo del cielo. Bueno, subió Moisés a bajar las cláusulas del contrato. Este es el contrato. Aquí está, se lo entregó Dios a Moisés allá en el monte. Ahora, hermanos, estamos cambiando de pacto aquí. Jesús sube al monte, hermanos, a traer las cláusulas del nuevo contrato, hermana Lori. ¿Sí me entiende? ¿Me entienden, hermanos? El Señor, hermanos, sube al monte y empieza a redactar las nuevas cláusulas. ¿Quieres pertenecer a esta compañía? Sí, Señor, quiero pertenecer. Bueno, aquí está. Debes de ser pobre en espíritu. Debes tener hambre y sed de justicia. Debes tener limpio corazón. Y empieza, hermanos. ¿Me entiende? Y da, hermanos, las cláusulas del nuevo contrato. Los que nos acojamos al nuevo contrato, hermanos, pertenecemos a la compañía. Los que no pertenecen. ¿Cuántos me entienden, hermanos? Entonces, como se estableció el primer pacto, hermanos, con cláusulas y todo, ahora el Señor, hermano, está subiendo también al monte. Ahora viene la nueva ética del reino, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Y se empieza a redactar todo. Amén, hermanos. Dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Porque el Espíritu Santo es ¿qué? El Consolador. Sí, correcto.
Correcto, correcto. Bueno, lo que pasa, Pero yo veo ahí que porque creo que el servir al Señor va a sufrir, nosotros, ¿no? Que van a sufrir. Y vamos a llorar, pues, a veces, muchas cosas, por el Señor, pienso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Eso es por el Señor. es que todo entra en ese punto. Todo entra ahí. Todo entra. Desde antes de Cristo. Es muy difícil que una persona, hermano Cancino, que no llora, porque si usamos la estrategia de Polo, ¿no? Llorar es sinónimo de sufrir, ¿no? Bienaventurados los que sufren. ¿Quién busca a Jesucristo? ¿Quién busca a Jesucristo? Porque la persona, mire, miles de personas, hermano, no buscan a Cristo hasta que están con una enfermedad terminal. No lo buscan. No lo buscan, hermanos. Hasta que no están con una enfermedad terminal, entonces dicen, ¿te acuerdas del aleluya? Tráemelo, por favor. Entonces, hermanos, bienaventurados los que lloran. O bienaventurados los que sufren. Cuando lloran o sufren, van a buscar a Dios. Y cuando lo encuentren, serán consolados. El saciado, hermanos, mire, le voy a dar un ejemplo muy simple y muy claro, clarísimo, hermanos. Los que tienen en el banco $1 millón, ahorita están en San Antonio, Texas. ¡Ay, qué envidia! Están viendo una pelea de box que hay ahorita allá. Pero los pobres que no tenemos, aquí estamos, hermanos. Allá está sentadote, mírenlo. Hermano Ezequiel, quisiera estar en San Antonio, pero no tiene dinero, tiene que estar aquí. Hermano Víctor, ¿está claro el ejemplo o no? ¿Lo entendió, hermano Víctor, o no? Le dio en la llaga. ¿Lo quiere más claro el ejemplo o qué? Ahí es donde digo yo, gracias a Dios que este no tiene $1 millón y no hay actor en San Antonio. Mire, lo contrario, está sentadito aquí quietecito. Porque no trae ni para ir a la esquina, menos a San Antonio. Mire qué claro. Mire qué claro, hermanos. Es muy difícil. Y en eso consistió lo que dijo el Señor. Que entraba más fácil por un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Mejor metes un camello por el ojo de una aguja que meter a un rico al reino del cielo. Entonces, los ricos, hermanos, como les molesta a los ricos esa parte porque no la entienden, entonces, hermano, han empujado hasta que vino un teólogo y dice, no, es que las agujas eran unas entradas chaparritas y los camellos por la joroba no entraban. Y entonces ya se hizo otra doctrina de eso, hermanos. Pero el sentido de la escritura está muy claro. Inventaron eso de la aguja porque los ricos dijeron, no, pero un que otro rico sí se salva.
Pero lo que quiso decir el Señor fue, es imposible que un rico se salve. Eso fue lo que quiso decir. Vea el texto bien. Porque el rico, hermano, el pudiente, el que no le falta, hermano, absolutamente nada y le sobra todo, el último lugar donde quiere estar es en la iglesia. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ahora, estoy hablando de ricos y pobres, hermanos, en el concepto de nosotros, nada más. No, hermano, no. Porque las personas ponen de ejemplo a Abraham, dicen, no, pero Abraham era rico. Sí. De hecho, hermanos, el que recibe a Jesucristo es rico. No le falta nada. Con Cristo no le falta nada, hermano. Pero Abraham, hermano, a pesar de tener mucho monetariamente, era pobre en espíritu. Abraham quería construir un castillo, vivía en tiendas. ¿Sí? Él era rico, podía construir un palacio, castillo, Hermano Cancino, si tú y yo llegamos a la casa de Donald Trump con nuestra Biblia, ¿correrá Donald Trump a echarnos agua en los pies? ¿Y saldrá a cocinar uno de sus... Nos cocinará y nos sentará y nos dirá, bienvenidos en el nombre de Jesús? ¿Será que hace Trump eso? Pero Abraham lo hacía, hermano. Abraham lo hacía. Y es probable que tenía más monetariamente que Donald Trump. Era importante Abraham. Pero veía al necesitado y salía corriendo. Si era de Jehová, cuidado. Iba mataba el cabrito, se lo llevaba a la esposa, cocina esto porque extranjeros pasaron y no los vamos a dejar ir sin darles algo de comer. Era un hombre bien sencillo, simple. Ese era del reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, es más fácil, hermano, que se llene de soberbia una persona que monetariamente tiene. Es más fácil que se llene de soberbia ese que alguien que no tiene nada. Entonces dice, bienaventurados los que ¿qué? O sea, hay personas que tienen mucho monetariamente, pero ahorita están llorando por alguna enfermedad. Esos son bienaventurados. Cuando ya no les alcanza todo su dinero para curarse, son bienaventurados. Solo les queda una puerta por abrir. Se llama Jesucristo. Si la abren, viene la bendición. ¿Estamos entendiendo? Bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Bienaventurados los mansos, hermanos. Bendito el nombre del Señor. En realidad, hermanos, en realidad, el Señor está hablando, hermano, de la ética de un cristiano, de una sola persona. De las características de una persona que ha recibido a Jesucristo. De eso está hablando. En realidad. Es la ética del reino a vivir individualmente. ¿Me está entendiendo? Entonces, dice, ¿pasamos, hijo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán, dice. Si usted nota, dice alcanzarán. ¿Cómo se alcanza misericordia? ¿Cómo se alcanza la misericordia, hermanos?
Sembrándola. ¿Cómo se alcanza la paz? Sembrándola. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia, hermano, que usted no esté dispuesto a dar ya como cristiano. La misericordia que usted no esté dispuesto a dar, esa misericordia es la que usted no recibirá de Dios. Por ejemplo, el hermano peca y usted no está dispuesto a tener misericordia de él, sino que usted lo agarra la piedra y tómala. Prepárese, porque con la misma vara con la que usted mide, le volverán a medir. Dígame, hermano Polo. Cuando dice bienaventurados los misericordiosos, acá ya le está hablando a los creyentes, ¿verdad? Sí, porque no hay misericordiosos si no es de parte de Jesucristo, hermano. Sí, o sea, si antes de conocerlo, o sea, yo tengo misericordia. ¡Qué misericordia! Sí. Es que en sí, la misericordia, hermanos, es el ministerio de Jesucristo. Es la esencia del ministerio, la misericordia. Usted no le predica a las personas porque son buenas o porque lo tratan bien. Si hace eso, nunca va a predicar. Yo le predico a las personas porque no me critican, pues nunca va a predicar. Pues, imagínense, si el TikTok lo va a librar de todos los comentarios negativos, pues se va a tener que callar. Van a cerrar TikTok. O sea, hermanos, la misericordia es la base del ministerio de Jesucristo. ¿Por qué murió el Señor? Por misericordia, porque por buenos no fue. ¿Verdad? Por merecerlo no fue. ¿Qué merecían nuestras obras? Pero Él nos dio vida. ¿Verdad? Dígame, hermano Víctor. No, me quedaba pensando en el 6, donde dice de la justicia, hambre y sed de justicia de Dios. Y me quedaba pensando, y la justicia de Dios es el poder de poder perdonar nuestros pecados. Porque si yo lo pongo en mi vida, yo vivía una injusticia de Satanás que tenía sobre mi vida y buscaba prácticamente el perdón de Dios. Entonces, cuando Dios vino y hizo justicia, fue a través del perdón, saciando lo que mi alma necesitaba. Entonces, y eso para poner un ejemplo, nosotros también podemos hacer justicia. Cuando una persona nos ofende y la persona reconoce su error y viene buscando con la necesidad de ser perdonado, entonces nosotros podemos hacer justicia perdonándolo y dándole también esa donde pueda saciarse de la libertad. Correcto, hermano. Correcto, hermano. Cuando usted alinea eso que acaba de decir, fíjese bien, cuando usted lo alinea en todo, esa es la justicia del Señor. Le voy a decir porque miren, fíjense bien, hermanos. Pablo lo dijo, nuestra justicia es Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Dios, sí. Pero entonces, en la práctica, ¿no existe la justicia de Dios porque es Cristo? No, hermanos. Si Jesucristo es la justicia, entonces, ¿qué hago yo para practicar la justicia de Dios? No hago lo que yo quiero, hago lo que Jesucristo haría. ¿Me entiende, hermano Víctor? Cuando usted alinea al perdón que usted recibió, ahí está haciendo usted la justicia de Dios. Cuando usted alinea su amor, más barato que los pennies, cuando la alinea con el amor de Dios, ahí usted está practicando la
justicia de Dios, cuando usted agarra su amor baratito y lo pone en la basura y agarra el amor de Dios y lo pone en práctica. Porque usted dice, yo no sé amar, Dios sabe mejor que yo, así que voy a amar con el amor de Dios. Y esto es lo que Dios me dice, así se ama. Y cuando usted adopta el amor de Dios, está haciendo la justicia de Dios. No sé si me entienden, hermanos. Cuando usted se alinea, por ejemplo, usted no le gusta leer la Biblia, usted se convierte a Jesucristo y empieza a leerla. Ya no hace usted su voluntad, sino la voluntad de Él. No le gustaba orar, pero ahora ora. Usted se está alineando con lo que Él haría, no con lo que usted. Entonces usted somete su voluntad a la voluntad de Él. Y en lugar de actuar como Ezequiel, actúa como Él actuaría. Dentro de sus limitaciones y de su potencial, por supuesto, hermanos. Porque actuar como Él, pues, ¿verdad? Tendríamos que ser como Él exactamente. Pero, hermanos, hay un principio, hermanos. Si de una cosa estoy orgulloso yo de mi hijo maravilloso, es que un día salió de una gasolinera, mire, con un hombre hambriento cargado. Y ahí, hermano Víctor, ahí se demostró todo, porque mire, él entró a la tienda sin darle ni una cora al hombre. Sin darle nada. Esa era su voluntad. ¿Verdad? No darle nada. Ahí se vio su voluntad. Yo estaba sentado viendo. Y entró. Talk to my hand. Cuando entró, el Espíritu Santo le dijo, ¿qué pasó? ¿Vas a actuar como Armando o como actuaría Jesucristo? Al rato salió, hermanos. Pero ya no salió así, ahora salió. ¡Hey! ¡Vente! Y yo estaba allá, hermano, mire, lo leí todo lo que estaba pasando. Estaba yo a lo lejos, dije yo, ya le di un agarrón al Espíritu Santo a este. Porque pasó como el pecho de acero. ¿Verdad? Y salió agachadito, hermanos. Entonces le dije, la próxima vez dale $1. Para que no te cueste $20 después. Y entonces pegó la carcajada porque dijo, papá, ¿sí te diste cuenta? Claro que me di cuenta. Pues si el Espíritu Santo me dio unos cuantos a mí, uno va a saber. Entonces, hermanos, en el arrancón humano, usted dice, este no se merece el perdón. Ajá, pero luego viene el Espíritu Santo y le dice, tú tampoco. Y te perdoné. Y si no perdonas a los hombres sus faltas, vuestro Padre no os perdonará a ustedes las suyas. Ups. No, pues me conviene mejor. Y entonces empieza uno a aprender. A poner por obra, hermano Víctor, no la justicia de uno, sino la del Señor. Porque ya no soy yo, mas Cristo vive en mí, dijo Pablo, ¿no? Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en mi fe, no en mi entender. No, lo que vivo en la carne, los añitos que me toca vivir en la carne, lo voy a vivir en el pensamiento de Jesucristo, no en el mío. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Estamos entendiendo, hermano Víctor? Entonces, cuando alineamos, hermano Víctor, nuestra voluntad a la de Él, esa es la justicia de Dios. Esa es. Entonces, porque hay, mire hermanos, ahorita, más adelante nos vamos a topar con no juzguéis, para que no seáis juzgados. Y entonces la iglesia piensa, hermanos, que no tiene autoridad para juzgar nada.
La iglesia está equivocada, porque la iglesia es el juez de la tierra. Y si no va a juzgar nada, entonces, ¿quién va a juzgar? No, hermano, la iglesia está para juzgar precisamente, es la que va a juzgar al mundo, la iglesia. La diferencia es que la iglesia, hermano, no va a juzgar con su justicia, sino que con la justicia de Dios, hermanos. Una persona en la iglesia, hermanos, si, digamos, el pastor no debe juzgar, entonces, ¿cómo voy a decidir y cómo se va a decidir un asunto aquí si yo no puedo juzgar? No, pastor, no juzgue para que no sea juzgado. No, hermano. Lo que el Señor quiere decir es que no juzguemos conforme a nuestra justicia, porque nuestra justicia es trapo de inmundicia delante de Dios. Pero cuando la persona juzga conforme al juicio de Dios, hermanos, entonces no es la persona la que juzga, sino Dios. ¿Ya me entendió? Entonces, hermanos, para eso está la iglesia precisamente, para juzgar. Por ejemplo, hermano, usted está en el trabajo, tiene sus compañeros de trabajo, usted les habla del Señor, usted ora por ellos, todas esas cosas que el cristiano hace por sus compañeros de trabajo. Pues cuando se meten en un problema y van con usted, oye, ¿cómo ves esto? Y usted no puede juzgar, entonces ¿quién va a juzgar? No, usted tiene que sacar, hermano, la constitución con la que juzga. ¿Me entiende? O sea, el juez no puede juzgar conforme a su criterio, pero si se adhiere a la Constitución, puede juzgar cualquier cosa conforme a la Constitución. Y la Constitución del cristiano es la palabra de Dios, es la justicia de Dios escrita. Entonces el cristiano, hermano, puede juzgar cualquier cosa, pero con la justicia de Dios, no con la propia. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Entonces, hermanos, a lo largo de los años yo me he topado con muchas damas que le perdonan cualquier cosa a su hijo. Pero a los hijos de la hermana no le pueden perdonar nada. Entonces que nomás aman a sus hijos, a los hijos de las hermanas no los aman. Están juzgando con su juicio personal. Están juzgando mal. Y eso es pecado. Así como perdonan a sus hijos, tienen que aprender a perdonar a los otros hijos. No, cuando les toca juzgar a los hijos del otro, se lo quieren comer. Pero si es su hijo el que anda de vaguito, no me lo toque ni con el pétalo de un árbol. No, hermanos. Las cristianas deben aprender a amar igual a todos los hijos que están ahí en la congregación, a todos por pareja. Lo que haría con su propio hijo, eso haga con el hijo de la hermana. Para que su amor sea como el de Dios, que nos ama a todos por igual. ¿Alguien me levantó la mano? ¿Quién me levantó la mano? Hermana, dígame. Usted estaba diciendo que las bienaventuradas son la ética del cristiano. Sí. Yo estaba leyendo, y sí, porque más adelante, ¿verdad? Nos muestra ahí, ¿verdad? El Señor que primero ahí el Señor los estuvo preparando, diciéndoles qué era cómo era la forma de vida, ¿verdad? Que iban a tener que llevar de ahora en adelante. Pero más adelante el propio Señor es el que nos muestra con hechos la ética. cómo tenemos que vivir. No simplemente Él nos dice con palabras, sino Él nos lo muestra con hechos. Entonces, si nosotros, Él viene a ofrecer su reino, como usted dice, Él viene a ofrecer sus cláusulas. Un que pacto. quieres llegar a mi reino, tienes que ser así. Pero no es simplemente tienes que ser así. Yo te voy a demostrar que cómo debes de ser así. y No es simplemente correcto. que nosotros, porque
no, pero es que ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo puedo ser yo? ¿Cómo puedo tener misericordia con aquel? ¿Cómo puedo perdonar a aquel que me ha ofendido? Y teniendo el Espíritu de Jesucristo adentro. por ejemplo, alguien a mí me ofendió bien duro y bien feo, que cuando yo miré a esa persona después, yo sentía un rencor y yo me acuerdo que vine con usted y usted me dijo, o lo perdona o se aleja de esa persona porque usted no puede vivir con rencor y llamándose hija de Dios. Y entonces yo le dije, Señor, yo no puedo perdonar a esa persona por lo que me hizo, pero tú sí puedes hacer Amén. que yo la perdone, Sí. que la pueda ver a los ojos y yo no sentir esto que estoy sintiendo en estos momentos, que esta persona me acaba de lastimar. Y cuando yo le dije eso al Señor, el Señor me perdonó y me quitó eso por esa persona, que ahora yo convivo con esa persona, me siento a la mesa con esa persona, y cuando yo doy testimonio de lo que esa persona hizo en mi vida, he oído a personas que me dicen, yo no perdonaría a alguien que me hubiera hecho eso. Entonces yo les digo, es que no se trata de yo, se trata de que nosotros tenemos que ser lo que Jesucristo hizo por nosotros. Correcto. Y si nosotros fuimos perdonados por haber ofendido tanto a Dios, como nosotros no podemos perdonar a alguien ahora por algo que nos hagan. Y por muy duro y difícil que sea lo que esa persona nos haya ofendido y nos haya hecho, sí se puede perdonar y sí se puede ver a la cara y no sentir eso, ese dolor y esa cosa que lo hacen sentir a uno en el momento de la ofensa. Sí se puede hacer, sí se puede lograr, siempre y cuando nosotros pongamos, como usted dijo ahorita, al Señor, no ponernos nosotros, sino quitarnos. Y eso fue lo que yo aprendí en las bienaventuranzas, que el Señor nos está mostrando no solo con palabras, sino que más adelante nos lo muestra con hechos. ¿Quieres de verdad ser parte de mi reino? ¿Quieres de verdad llegar a estar conmigo? Entonces aprende, como yo te voy a enseñar, yo mismo me voy a poner de ejemplo para que tú lo puedas hacer. Sí, y no solamente, mire hermana, no solamente nos enseñó la ética. ¿Qué es ética, hermano? ¿Qué es ética? ¿Qué es la ética? Es la manera de vivir, la manera de conducirse. Cada compañía tiene su ética y es de las cláusulas de la ética. Entonces, en palabras simples, la manera en que va a vivir, que va a ser, que se va a comportar, y el orden del comportamiento. Bueno, no solamente nos enseñó la ética, hermanos, y luego la vivió Él y nos la enseñó de ejemplo, hermana. No solo eso. Porque yo estaba esperando, hermana, esa parte, pero esto es lo que complementa eso que está diciendo. Fíjense bien, hermanos, porque esto es algo demasiado importante. Si Él nos da la ética y luego nos da el ejemplo, todavía no pasa nada. No. También nos dio el Espíritu Santo para que tengamos el poder para vivir lo que nos enseñó. Porque si no nos da el poder, si nos enseña sobre el perdón, pero no nos da el poder para perdonar, estamos perdidos, hermanos. Entonces Él hizo esas tres cosas, hermanos. Nos enseñó, nos dio el ejemplo y nos dio el poder, hermano. De tal modo, como dice Él mismo, eres inexcusable. Inexcusable, hermanos. Nos quitó las excusas porque nos dotó del poder para poner por obra. O sea, nos dio, miren, quiero que hagan esto. Y ahí les va el poder para que lo hagan. Ya no hay excusa. Dígame, hermano Polo. Referente a esto, leía una predicación acerca del pastor Codian, por ejemplo, a Messi. Dijo, ¿quién quisiera jugar como Messi?
supongamos que Messi viene y hace un libro. Se debe de jugar así, dominar el balón de esta forma y bla, bla, bla. Pero si usted solo lo lee, pero no lo pone en práctica, nunca va a lograr hacer lo que igual es con Jesucristo. Lo dejó escrito todo aquí, pero si lo leemos y no lo ponemos en práctica, jamás vamos a lograr hacerlo. Correcto, correcto. Lo dejó escrito ahí, ¿verdad? Correcto. Es la práctica, como digo, Jesús nos dio la Sí. teoría, pero también nos enseñó como práctica. O sea, puso la teoría, la puso al alcance de nosotros, hermano, para que nosotros pudiéramos practicarlo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Él nos dio, y por eso Él, hermanos, es no solamente el autor, sino el consumador de la misma fe que Él hizo. Amén, hermanos. Él hizo esa fe y luego la vivió, la consumó, la hizo válida, la validó, hermanos, la hizo posible a nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Alguien más me levantó la mano? Bueno, no quiero dejar a nadie. Bueno, hermanos, yo tengo una pregunta, Yo tengo una pregunta. Pues ya nomás llegamos hasta donde mismo. ¿Qué avanzamos? Pero ahí vamos a parar. Ahí vamos a detenernos. Porque hay mucho que aprender, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues ¿qué avanzamos? ¿Verdad? ¿Qué avanzamos? Nada. Ahora nos quedamos más atrás, ¿o qué, hermana Montes? Avanzamos bastante, ¿verdad? Amén. Amén, amén. ¿Le sacamos un poquito más? No, hermanos, es que la palabra del Señor así es. Siempre hay algo que aprender, ¿verdad? En eso consiste el hambre. En eso consiste la pobreza. Siempre hay necesidad. Amén, hermanos. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Hasta aquí nos vamos a detener. Le damos gracias a Dios por su misericordia y le damos un aplauso al Señor.